Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una semana más al Especialista, el programa en el que semanalmente conocemos una parcela diferente de sabiduría, de experiencia, que podemos, bueno, pues de ella tomar consejos para mejorar nuestra vida, nuestro día a día. En esta noche vamos a hablar de algo tan importante como nuestra salud. Para ello vamos a contar con Javiera Alfama y con todos sus conocimientos sobre las flores de Bach. Javiera, muy buenas noches. Buenas noches, Belén. Bueno, Javiera, primero felicitarte porque recientemente has finalizado tu tesina en flores de Bach. Hace ya un poquito de tiempo. Hace unos meses, ¿no? Hace unos meses. Bueno, un mundo del que hemos oído hablar, lo vemos en herboristería, hemos leído algún que otro artículo, pero que quizá no terminamos de conocer todo lo que abarca, nos quedamos en la superficie. Como todo, hay que empezar por el principio. ¿Cómo describiríamos qué son las flores de Bach? Pues las flores de Bach son esencias o elixires o flores, sencillamente se llaman así. Y son 38, aunque en realidad son 39 porque el Rescurremedi hace el número 39, que trabajan estados emocionales, nuestros estados emocionales y nuestros pensamientos. Entonces, son unas esencias preparadas para ayudarnos, son unas herramientas que se utilizan en terapia floral para ayudarnos a gestionar nuestras emociones, a equilibrarlas y a minimizar nuestros sufrimientos, por decirlo de alguna manera. Pero es una esencia que se puede tomar para cualquier dolencia o solo para un estado de nervios, digamos. Vamos a aclarar una cosa, las flores de Bach no van al plano físico, el plano físico lo trabaja el médico, Las flores de Bach van al plano emocional y mental. ¿Qué ocurre? ¿Tiene relación con el físico? Sí, porque cuando la mente no para de trabajar o las emociones están desequilibradas, eso nos van a traer una serie de enfermedades y desequilibrio. Pero las flores de Bach no trabajan la parte física, van a ir a equilibrarnos internamente y entonces la parte física va a mejorar desde el interior nuestro. Pero quiero decir y quiero aclarar que la parte física siempre corresponde al médico. Hagamos un poquito de historia y conozcamos quién era el doctor Bach. Vale, pues Eduard Bach era un muchacho en aquella época que su padre tenía una fundición y entonces él decidió estudiar medicina, pero antes de estudiarlo, pagarse los estudios con su trabajo. Y era inglés, galés concretamente, y entonces estuvo reuniendo dinero para poderse pagar su carrera. Ese tiempo que estuvo trabajando en la empresa de su padre, en la fundición, le sirvió para ver lo importante que era la enfermedad en las personas de clase baja, de cómo a una familia cuya persona estaba trabajando en la fundición, el hombre concretamente, se ponía enfermo y esa familia se quedaba sin medios económicos. Entonces él se fijaba en el problema que podía constituir una enfermedad en una familia y la cantidad de sentimientos que despertaba en la persona, en la familia. Y entonces era una persona que como muy intuitiva, ¿no? Le gustaba mucho la naturaleza, eso de siempre, ¿no? Había sido un niño con muchos cuidados con animales. Y llegó un momento en que le planteó a su padre estudiar la carrera, se fue a estudiarla y cuando terminó la carrera empezó a ejercer como cualquier médico, ¿vale? Pero ejerciendo esa carrera, además tuvo una consulta en Hill Street muy concurrida, digamos, ¿no? Descubrió vacunas porque se hizo incursiones en la bacteriología, inmunología y descubrió los nósodes, que eran vacunas especializadas para enfermedades crónicas a partir de bacterias del estómago. Todavía existen. Entonces se hizo un médico, vamos a decir, muy reputado, e incluso le pedían las vacunas de distintos países y todo. Primero esas vacunas eran pinchadas, pero o sea, eran vía inyectable, pero él decía que había que curar con el menor daño posible.
Entonces las convirtió en orales, ¿vale? En ese momento él sigue pensando que la curación tiene que depender de la naturaleza, tiene que estar en la naturaleza. Entonces, en ese momento, bueno, cuando ya él es médico y es conocido y todo, sufre una enfermedad, que es un cáncer pancreático, que le aleja de la medicina, y entonces se dedica a investigar. Y el sitio donde él trabajaba, en un hospital, siempre la luz estaba encendida, día y noche, porque le dieron 3 meses de vida y vivió 20 años más. Vaya. Entonces él, descubriendo, pues le decía la luz que nunca se apaga. Todo el que se asomaba desde fuera del hospital decía, mira la luz que nunca se apaga. Y era él, ¿no?, trabajando. Y buscaba cómo podía descubrir algo que ayudara a la humanidad, que ayudara a la enfermedad, que reconfortara a la persona, y empezó a estudiar homeopatía. Encontró a Hahnemann, que era el descubridor de la homeopatía, y empezó a estudiarla. Empezó a hacer experimentos homeopáticos, pero él decía que lo que él quería descubrir estaba en la naturaleza. No era exactamente eso. Aunque partió de ahí, no era exactamente eso. Y entonces, cuando ya él, en 1930, decide abandonar la medicina, vender todo lo que él tenía, su consulta, pasarle a todos sus clientes a otro médico, decide irse a una casita, que es lo que se llama ahora el Centro Bach, ¿vale? Y Munbernum. Y entonces se va allí y empieza a rastrear todas las zonas, caminando, y empieza a descubrir las esencias que nosotros conocemos como las esencias de Bach. Y por supuesto estuvieron a punto de expulsarlo de la condición de médico, porque lo que él decía, pues no, los médicos no lo aceptaban. Esas esencias, digamos, ¿cómo se extraen de la flor? ¿Cómo se consiguen? Vamos a ver, nosotros tenemos que decir ahí que si queremos catalogar las esencias florales, estaríamos dentro de unas esencias naturales. Y dentro de las esencias naturales tendríamos que decir que son esencias naturales, pero no son, no se coge, no tiene principio activo, no se estruja la planta y se extrae lo que pueda de ella, no, sino se hace mediante un proceso que hay 2 procesos distintos que él estableció. Uno es la solarización y otro es la ebullición, dependiendo de si son flores, arbustos o árboles, ¿no? Hay quien dice que el hecho de que sea solarización o ebullición dependía de la época de floración de cada una de las esencias de las plantas. Y hay quien dice que no, que depende de su energía, que ya él sabía la energía que tenía y qué proceso era más adecuado para cada una de ellas. Eso no está demostrado. Casi hay más que piensan que es por la época de floración de cada uno. Entonces, en la solarización es un proceso donde tú coges un bol de cristal, te vas donde está la planta, recoges las flores más perfectas de esa planta sin tocarlo, sino ayudada con una tijerita, la cortas, la dejas caer en el bol, para no manipular, para no contaminar con la energía, para nada. O sea, ahí tiene que haber un respeto total por la naturaleza, como él lo estableció, ¿no? Incluso la misma tijera no se debe utilizar para otra planta. Fíjate hasta qué extremo llegaba él, ¿no? Entonces se va depositando en el bol, imagínate el bol con agua en la superficie, todas esas florecitas de una sola planta. Estamos hablando, por ejemplo, que te digo, pues cerato, ¿no? Pues de cerato. Entonces, cuando está todo cubierto de la planta, se deja reposar para que le dé el sol directamente, y entonces el sol lo que hace es dejar la esencia, atravesando esa planta, la esencia vibracional de esa planta en el agua. El agua tiene una memoria que conserva la impregnación de esa vehiculización informática de la planta, ¿vale? Entonces luego pasa por un proceso se mezcla con coñac, que para formar la tintura madre. La tintura madre nunca se venden, se hacen en el Centro Bach, y después a partir de ahí se hacen los stock que venden en la farmacia,
y después, a partir de ahí, la fórmula personalizada. Hay tres fases en el proceso. En la solarización se tiene la planta más o menos entre 3 y 6 horas, depende del día, la cantidad, la fortaleza del sol, que no pasen nubes, tiene que darse una serie de circunstancias, ¿eh? Y luego, si imagínate que cae un insecto en ese momento, ¿no? Pues no se puede meter los dedos, incluso habría que utilizar una ramita de la misma planta para extraer al insecto, ¿eh? Si es por ebullición, pues hervirla durante media hora y eso que nos queda, colarlo y mezclarlo con coñac, 50% contenido de planta, 50% contenido de alcohol, para hacer la tintura madre. Ahora, de esa tintura madre, cuando hacemos el stock de la farmacia, se coge el tarrito de coñac y 2 gotitas de la tintura madre. Para hacer el personalizado se hace agua mineral, un poquito de coñac y 2 gotitas de cada esencia que tú le haces en el preparado personalizado. Ese es el proceso de elaboración. ¿Esta formación que tú has recibido te capacita como terapeuta, Javiera? Sí. Tienes que hacer hasta el 3er nivel. Vamos a ponernos ahora en un ejemplo práctico, porque están en casa y están preguntándose, bueno, este hombre que investigó las flores, el tema de las emociones, cómo pueden afectar bueno, pues a nuestro cuerpo, y ahora alguien se pregunta, bueno, si yo padezco, por ejemplo, de dolores de espalda, ¿qué tiene que ver las emociones en que a mí me duele la espalda? Bueno, si te duele la espalda, lo normal es que vayas a un médico, ¿vale? Eso es lo normal, porque estamos hablando del plano físico. Entonces tendrá un fisioterapeuta o tratará eso. Lo que nosotros tenemos que decir es ¿por qué te duele a ti la espalda? Es la pregunta que nos haríamos nosotros. Una persona que recurrentemente tiene contracturas. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué esta persona continuamente está recayendo aquí, en esta dificultad, ¿no? Si es, por ejemplo, todos los días me duele la cabeza, bueno, habría que ver por qué te duele todos los días la cabeza. Porque todos los días tienes que tomar una pastilla. Porque a lo mejor a ti te duele la cabeza todos los días, pues porque estás en un nivel de estrés muy alto, o porque tienes unos pensamientos recurrentes de preocupación hacia tu familia, o porque, no sé, cualquier motivo que se nos pueda ocurrir que tenga que ver emocionalmente para que se desarrolle ese dolor, ¿no? ¿Y el resultado? Personas que han pasado o que te llegan de cerca y que te digan, bueno, una vez que he probado estas esencias, estas flores, bueno, acompañados de mi tratamiento, vamos a decir, médico ordinario. Vale, ahora estamos pasando de las flores a la terapia floral, ¿vale? La terapia floral es el sistema terapéutico que él estableció para ayudar a las personas con una herramienta que eran las flores, ¿eh? Entonces, en esta terapia, ¿qué se da? Pues se dan primero unas sesiones donde la persona comenta su estado emocional o mental, ¿eh? Y el practitioner, se llaman practitioner, los que practican con las flores, ¿no? Y terapeutas florales se llaman, vamos a decir en España, pero en Inglaterra se llaman practitioner, ¿eh? Entonces, esta persona, ¿qué hace? Pues toma notas, unas notitas, escucha a la persona y localiza ese desequilibrio emocional que tiene la persona y lo hace, vamos a decir, sintonía con las flores que le corresponde a ese desequilibrio que tiene. Porque cuando la persona llega a la consulta, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es un desequilibrio, la flor en desequilibrio. Esa emoción que tiene la flor, la tiene en desequilibrio. Entonces tú le mandas la flor para que limpie y equilibre ese desequilibrio que presenta, ¿eh? Entonces, eso no se consigue con un solo preparado. La terapia floral consiste en una serie de secciones en que la persona va, junto con el preparado, con el asesoramiento del practitioner y con su propia responsabilidad, porque es importante la responsabilidad de la persona, pues, porque claro, tú le dices, esto se lo va a tomar usted de esta manera, y la persona dice, pues no me lo tomo, no podemos... lo mismo que cuando un médico manda una pastilla y te dice, tómese usted 4 litros y dice, pues no me lo voy a tomar. Claro, lo mismo. ¿No? La responsabilidad está en uno, ¿no? Entonces estaría la responsabilidad de la persona, las esencias de ayuda y el practitioner que te explica o te asesora de lo que vas a sentir o puedes sentir o estás sintiendo o
cuando tú vuelves y tú le explicas, pues me pasó esto, me pasó lo otro, bueno, pues esto quiere decir esto, esto y lo otro, ¿no? Y explica en lenguaje de las flores lo que... Porque siguiendo con ese ejemplo que poníamos antes, una persona que a lo mejor constantemente tiene contracturas y está siguiendo sus sesiones de fisioterapia, está tomando la medicación oportuna que le haya mandado el médico de cabecera, ya sea un ibuprofeno o el medicamento que sea, acude al practitioner. El practitioner le está recomendando una serie de, en este caso, una esencia, digamos, para... de esencia. De esencia. Y dice la persona, es que me encuentro peor. A ver, peor no se puede encontrar, puesto que eso no tiene un principio activo. Pero te refieres peor al tomarlas, sí, ¿no? Sí, quiero poner ese ejemplo. Vale. ¿Qué es lo que le está ocurriendo realmente a esa persona? Vamos a ver, las flores pueden tener, dependiendo de la persona, de la sensibilidad de la persona, de la dosis que se establezca, pues las flores hacen su función. Una función. Entonces, ¿qué puede ser? Hay personas que son muy sensibles, a lo mejor tienes que bajar la dosis. Lo que tú puedes bajar es el número de veces que tú la tomas, pero no cuántas gotas te tomas. Las gotas siempre son 4. Ahora, que en vez de tomarla 5 veces, la puedes tomar 4 veces, nunca menos de 4. Hay una dosis mínima y hay una serie de dosificaciones que se pueden mandar en función de la problemática o del estado anímico que tenga la persona, ¿vale? Pero la persona, ¿qué ocurre? Primero, puede tener miedo. A veces el miedo nos hace sentir cosas que no tenemos. Otra cosa, no saben cómo funcionan las flores. Otra cosa, las flores están limpiando y sacando fuera cosas que la persona tiene. Imagínate que una persona tiene mucha ansiedad y tú le vas a tratar esa ansiedad, Pues las flores tienen que limpiar. Al limpiar, eso tiene que salir hacia afuera. ¿Qué puede sentir esa persona? Por lo mejor en ese momento, esa persona pasa un día peor, vamos a decir, ¿no? Y entonces el practitioner le dice, mira, no te preocupes, bajamos la dosis y no pasa nada. Cuando te encuentres mejor, volvemos a subirla. Porque es un estado transitorio. Hay como una conexión entre la persona y ese estado, y las flores, ¿no? Entonces tú le vas asesorando. Esa es la diferencia entre lo que explicábamos antes, cuando hablábamos, Belén, tomar flores y tomar flores con asesoramiento. Y otra cosa que te quería aclarar, cuando la persona llega y dice, mire usted, me estoy tomando esto, el practitioner, y así lo estableció Dorval, no tiene nada que decir en la medicina. Dice, eso lo lleva el médico, ¿verdad usted, señora? Yo no me voy a meter para nada. ¿Vale? O señor, ¿no? Eso lo lleva el médico. Esa parte está cubierta. Entonces, yo lo que le voy a trabajar es cómo se siente usted con eso. Con lo que usted tiene, ¿cómo se siente? Pues me siento desesperanzado, me siento cansado, me siento falto de esperanza, Eso es lo que yo voy a trabajar. Y el médico seguirá trabajando la otra parte. ¿Cómo puede afectar una emoción a nuestra enfermedad, a nuestro cuerpo? Mucho. Las emociones, mucho. De hecho, las emociones, ya él lo dijo, pero que últimamente se están descubriendo la importancia de las emociones. Y lo están diciendo psiquiatras, lo están diciendo científicos, y se está experimentando con personas. Ahora la última, que la traía yo aquí, porque me traía muy chuletilla, que es Marian Rojas. Es una psiquiatra experimental, y entonces está experimentando cómo las emociones son capaces de cambiar nuestros genes y nuestra actitud ante la vida. Entonces ella ha escrito un libro y en eso explica lo que estamos hablando de la importancia de las emociones, y explica también que la enfermedad en algunas ocasiones puede ser incluso un método correctivo de nuestra actitud ante la vida, porque nos estamos equivocando y nos avisa. Cuidado, imagínate una persona que es muy ansiosa o muy nerviosa y le da un infarto. ¿Qué le va a replantear esa enfermedad a la persona? Que tiene que cambiar de actitud ante la vida, porque si no puede morir. De hecho, es muy típico el escuchar a gente que ha tenido un susto grande, ¿no?, en su vida, ya sea un infarto, ya sea otro tipo de aviso fuerte, que te dicen,
Desde que me pasó esto, Sí. me lo tomo todo mejor. Yo antes me agobiaba mucho, ahora no. No, exactamente. Lastimosamente han aprendido o han reconducido su forma de vivir por ese tremendo susto, ¿no?, que les dio la vida. Y ahora viven mejor. Claro. Primero porque tienen más calidad de vida, porque han aprendido de su error. Y entonces ya viven y actúan de forma diferente, porque saben el valor que tiene la vida, que antes a lo mejor por el hecho del trabajo le daban más importancia al trabajo y se olvidaban de ellos mismos, y en ese momento se dan cuenta de la importancia que tiene la vida en sí misma. Entonces cambian su actitud. Luego la enfermedad ha sido un correctivo, que es lo que él decía, la enfermedad es un correctivo que viene a decirnos que estamos equivocándonos en nuestro camino por la vida. Pero claro, las flores de Bach, de lo que estamos hablando, están basadas en una filosofía, en la filosofía de él. Igual que, por ejemplo, el yoga tiene su filosofía, pues las flores de Bach tienen su filosofía. Y entonces él veía a la persona de una forma holística. Él decía que la enfermedad no es algo material, sino es algo que emana desde el interior, porque estamos, imagínate, yo lo veo muy claro en el caso de una depresión, ¿no? La depresión tiene una fase, entonces primero la cabeza no para, la cabeza está continuamente con pensamientos recurrentes, no duermes, y hay una fase de procesos, ¿no? Luego empieza a tener una situación interna de tristeza, de apatía, de falta de energía, hasta que finalmente tú vas al médico y te dice: usted lo que tiene es una depresión. Pero esa enfermedad ha tenido un largo trayecto, hasta llegar al plano físico, que es lo que él decía. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú vas mejorando esas emociones que tiene, esa tristeza, esa apatía, esa incertidumbre, esos pensamientos recurrentes, ese descontrol interior, podrás ir paliando que no se desarrolle, que no llegue hasta el final, ¿no? Que mejores. Entonces, estamos hablando de un sistema que va desde dentro afuera. Estamos hablando todo el tiempo de las emociones. ¿Realmente somos conocedores de nuestras emociones? ¿La trabajamos o estamos en pañales todavía? Las emociones nos dan mucho miedo. Las emociones nos dan mucho miedo. Primero hablo por mí y después por lo que conozco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la sociedad no nos educa emocionalmente, la familia no está preparada para hacerlo. Nosotros, quizá ahora ya con los conocimientos que tenemos podamos hacerlo mejor, ¿no? Pero en la época en que yo viví, pues no se llora públicamente, no se grita, este comportamiento no lo debes de tener porque este comportamiento que va a pensar fulanito de ti, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos han dicho esto no, esto no, esto no, esto no, ¿no? Cuando realmente las emociones no son malas ni buenas, son emociones. Entonces nosotros estamos acostumbrados a mostrar las emociones que nos han dicho que son buenas. Ay, sonríe, ay, yo sonrío, ¿no? No llores, no estés triste, no pongas esa cara, no te enfades, no estés apesadumbrada, no. Eso nos han dicho que no. Entonces eso, vamos a decir que nosotros lo guardamos en una parte que es nuestra zona oscura y no la mostramos. Y cuando sale fuera nos asustamos. Pero es que forma parte de nosotros. O sea que si tú tienes un día ganas de llorar, tienes todo el derecho del mundo a decir: mira, perdonadme que es que tengo muchas ganas de llorar, y me voy y lloro. O sí. Además, estaba pensando, Javiera, esas emociones mal llamadas negativas que están en nuestra zona oscura, que nunca han salido, cuando hay un diagnóstico, vamos a ponernos en un diagnóstico bastante negativo, como por ejemplo cuando una persona acude a una consulta médica y le dicen la palabra tumor o cáncer, que bueno, que eso pone a la persona del revés, ¿no? Y de hecho es muy común. La persona puede salir, a lo mejor, hay personas que muy asustadas, pero también hay personas que se enfadan. Están enfadadas en ese momento y se sienten enfadados o enfadadas, ¿no? O que tienen miedo,
miedo inminente, porque relacionan esa palabra con muerte, cuando de hecho las estadísticas nos indican que no es así, que evidentemente es una enfermedad curable. O todo lo contrario, la persona intenta ponerse muy contenta, vamos a decir muy contenta, muy tranquila, muy relajada de cara a la familia, sobre todo si es una mamá, para no preocupar con el sobreesfuerzo que eso significa. ¿Sería un ejemplo claro para las flores? Vamos a ver, primero aclarar, si una persona llega con cáncer a una consulta de flores de Bach, el practitioner le va a decir que no va a trabajar el cáncer, porque el cáncer ya es una enfermedad física que se ha manifestado en el plano físico, que donde le va a ayudar es en el aspecto emocional, en lo que siente. Si tú, por ejemplo, me dices, pues estoy enfadado con la vida, vale, pues yo te voy a poner en el preparado una florecita que te ayude a no tener ese estado de enfado. ¿Por qué me ha pasado a mí esto? ¿Qué he hecho yo para que me pase esto? Pero no es su enfermedad física. Esa persona va a seguir tomando lo que toma con el médico y haciendo caso de lo que le dice el médico y asistiendo a lo que tiene que asistir del médico, pero se le puede ayudar anímicamente para que tenga fortaleza, para que no esté triste, para que tenga ganas de luchar por su vida, para que no esté enfadado, para que pueda conciliar el sueño y para que esté en el mejor estado emocional equilibrado posible. Porque ¿qué ocurre si nosotros tenemos una enfermedad física y nuestras emociones están desequilibradas? Nosotros, en teoría, en ese momento de enfermedad, tendríamos que tener todas nuestras energías puestas de la mejor manera posible para ayudar a la enfermedad, para colaborar con la enfermedad. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, no hay que luchar contra ella, sino con ella. Con la enfermedad hay que luchar con ella, comprenderla y ayudarla, para que ayudando a la enfermedad te ayudes tú, porque si tú te rebelas contra ella, no te vas a ayudar en absoluto. Entonces, colaborar con todo lo que pueda ayudar a esa enfermedad, que es que me tengo que dar ciclo, ¿vale? Lo que el médico te vaya diciendo, pero aparte, si tus emociones están debidamente controladas y tú te vas a sentir mejor, porque de hecho cuando estamos equilibrados emocionalmente, el ejemplo más sencillo es que nos resfriamos menos, que nos acatarramos menos. Sí, que es cierto. Es así de sencillo. Entonces, una de las partes que tiene las flores es que refuerza el sistema inmunológico al proporcionarle a la persona equilibrio. Además, yo creo que si nos están viendo en casa, se identificarán gente que dice, mi problema es el estómago. Siempre que es algo de estómago, o la garganta, ¿no? ¿Cuántas personas en la garganta ese punto, pues un punto débil que de forma recurrente les afecta, o la espalda, ¿no? La musculatura o la cabeza? Mira, la garganta es la parte de nuestro organismo por la que tenemos que tragar. Cuando tú estás comiendo, tragas a través de la garganta. Vamos a ponerlo en el plano de la vida. La persona que tiene muchas enfermedades de tipo de garganta, que por ejemplo tos continua, me atraganto, afonía, ahí tiene un problema de que no está tragando adecuadamente situaciones, en el plano emocional, ¿vale? Estamos hablando. Una cosa es lo físico y otra es lo emocional. Si yo tengo problemas en esta zona de aquí, del plexo solar, entonces yo estoy mal gestionando cosas. No hago bien la digestión de esas cosas. Entonces el estómago es el órgano gestor, físicamente hablando, de los alimentos y también de las emociones. Por ejemplo, los miedos se concentran mucho aquí. Cuando yo era estudiante y había un examen, y yo me acuerdo que estudiaba y me lo preparaba, pero el paso de tener que hacer el examen ese día, pues a mí me dolía muchísimo el estómago y se me descomponía la barriga. Y yo lo recuerdo y digo, fíjate, ahora mismo soy capaz de darle esa comprensión, ¿no? Y me estaba diciendo de la garganta y me estaba diciendo del estómago. El peso, cuando una persona tiene siempre un peso aquí en la espalda, ¿no? Es como lo que yo siento que cae sobre mí, lo que yo arrastro
y no puedo yo con ello, ¿no? Es un peso que yo tengo ahí añadido que no sé yo por qué, pero me pesa mucho, como si tuviera aquí 2 sacos. Y a lo mejor son cargas añadidas que yo me voy imponiendo en mi vida y no me pertenecen, porque una de las cosas importantes que hay que aprender es: esto me corresponde a mí, esto por lo que yo estoy sufriendo me corresponde a mí o le corresponde a otra persona. Sí, a veces nos atribuimos situaciones que son a lo mejor del marido, de los hijos, de los hermanos, ¿no? O de los padres, y no tienen por qué... Claro, nosotros, por ejemplo, en las Flores de Bach, las madres solemos ser muy chicorí, ¿no? Y muy chicorí quiere decir como muy controladoras en el plano de la familia, ¿no? Y queremos que nuestros hijos no sé cuánto, y queremos que nuestros maridos, queremos... Entonces, todo eso te da una situación de cargarte tú emocionalmente de cosas que no te corresponden, porque eso tendrá que solucionarlo tu hijo, o tu marido, o tu madre, o tu padre, no te corresponde a ti. Y nosotros lo hacemos nuestro. Entonces, ese hacerlo nuestro nos hace cargar con un peso que no nos corresponde, que es un peso auxiliar. Claro. Bueno, Javier, estamos llegando al final del programa. Yo quiero que me enseñes un poco lo que traemos aquí, donde tienes tú todo el material. Habíamos dicho al principio del programa que eran 38, 39, sí, con 39 sí. Con lo que es el... Claro, aquí vas a ver 40 porque está repetido el Res Cur Remedi, ¿vale? El Res Cur Remedi, que está aquí, es la fórmula, la única fórmula preparada que hizo él. Es un preparado, en realidad, que tiene 5 flores, ¿vale? Y que se utiliza en situaciones de estrés. Entonces es la más conocida de él, pero no es una fórmula personalizada. Es decir, te puede ayudar en un momento determinado, pero no te ayuda a tomar conciencia de por qué te pasa a ti eso. Claro. Como una fórmula personalizada. Es solamente una ayuda a una situación, por ejemplo, de un examen o de una mala noticia, la muerte de un familiar que tú te encuentras muy alterado. Vale. Y estas que están aquí, que podemos ver, pues son las 38 esencias que él estableció, según están en la farmacia. O sea, esto sería a partir de la tintura madre. Esto tiene coñac y 2 gotitas de cada esencia, y cada una de ellas tiene una emoción líquida. Hay un médico catalán que se llama Ricardo Orozco que le dice que son inteligencia emocional líquida, le llama él, ¿no? Entonces, pues depende de lo que la persona esté manifestando en el momento que asiste a la cita, pues tú vas en tu mente, tienes todas las flores y vas viendo, pues esta persona tiene del grupo emocional de tal grupo, y la nota. Y también de este grupo, tú podrías poner en un preparado unas 5 o 6 flores. No te recomienda, el centro Bach no te recomienda que pongas más, porque entonces tratarías demasiados aspectos de la persona. Entonces, como mucho, 6, entre 5 y 6 flores. Y tratando lo que la persona en ese momento siente. Solamente. Entonces tú le dices, mira, tú me has hablado más de esto, pero ¿no te parece que lo verdaderamente importante es esto? Entonces, de acuerdo con la persona, pues se le va poniendo, mira, te pongo esta flor por este motivo, te pongo esta flor por este motivo, te pongo esta flor, y se le explica. Javiera, si alguien que nos está viendo en casa quiere saber más, quiere acercarse a ti, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, dijimos en el anterior programa, dijimos que yo tenía una página de flores en Facebook que se llamaba Flores de Bach en Puerto Real. Y entrando en esa página, pues puede saber más de mí, la información que yo pongo sobre las flores. Normalmente escribo pues leyendas célticas de los árboles, las plantas, algunos experimentos, algunos descubrimientos científicos que hay con respecto a las plantas, algunos casos que ha habido de actuación con las flores. Bueno, todo lo referente a Flores de Bach. Y lo que te quería puntualizar era lo que me dijiste antes, tú eres un terapeuta, entonces yo decía, soy practitioner, ¿no? Entonces hay practitioner que están catalogadas por el centro Bach y que tienen su número de registro en el centro Bach. Entonces cuando tú buscas a un practitioner que sea del centro Bach, que siga su filosofía, te tienes que ir al centro Bach y decir, soy de España y quiero buscar de tal sitio un practitioner que me coja cerca. Y entonces allí te mandan todas las personas que están cerca de ti. Estupendo.
Bueno, pues Javier, ha sido un placer conocer más sobre todo este universo, nunca mejor dicho, emocional. Yo creo, y te lo decía fuera de cámara, creo que somos unos analfabetos emocionales y es muy triste porque nos ahorraríamos muchísimas situaciones que nos pasan en la vida, muchísimo sufrimiento si nos molestáramos todos en general en conocer un poquito más sobre nuestras emociones. Igual que todos hemos aprendido sobre otras cosas como reciclaje o como deporte, ¿no? Que te ves tú y a todo el mundo haciendo deporte, pero hay que conocer un poquito más sobre ese mundo interior. Yo creo que sí, habría que conocer las emociones y además responsabilizarnos también de nosotros mismos. Porque a veces, muy ligeramente, siempre decimos, por culpa de, yo me siento así, ¿no? Y en realidad, tú te sientes así porque quieres sentirte así, porque el otro puede decir lo que quiere, que si tú no quieres aceptarlo, no lo aceptas, ¿no? Entonces hay como un desconocimiento de mi poder, el poder que tenemos cada uno de parar las cosas, ¿no? Y limitarlas. Estupendo. Bueno, pues Javiera, lo dicho, un placer y bueno, pues a seguir viéndonos, ¿de acuerdo? Agradecértelo a ti, Belén. Gracias. Muy bien, pues hemos llegado al final. Para nosotros ha sido un placer que estén ustedes al otro lado de la pantalla y que nos hayan acompañado una noche más. Nos vemos la próxima semana aquí en El Especialista.